Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Soy Mario Chese y me acompaña en esta oportunidad mi hermano Franco, más conocido como Lavasori. Y en esta oportunidad él les va a hablar sobre una atalaya antigua de la Watchtower de octubre del año 1958, 59, perdón, y ahí donde él va a revelarles a ustedes algo que le va a parecer interesante. Sí que los dejo para que él desarrolle su disertación o su exposición. A ver, Franco. Hola, estimados amigos, buenas noches. Siempre un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Yo soy Franco Chese Lavasori y bueno, quería comentar con ustedes algo muy interesante. Quizás muchos de ustedes ya lo sepan, o no se acuerdan. Es de una atalaya que es de fecha, aquí lo voy a poner, de fecha 1 de octubre de 1959, página 589, párrafo 8. Quiero leer lo que dijo la Watchtower acá, párrafos 7 y 8 vamos a leer. Un poco de paciencia lo voy a leer para que ustedes sepan qué nos instruía la organización de Jehová, la Watchtower, que nos decía que hiciéramos. Y dice así, el párrafo 7, página 589 de esta atalaya del 1 de octubre de 1959. Y dice así: para adherirse a la jefatura de Cristo, por lo tanto, hay que obedecer a la organización que Él está dirigiendo personalmente. Fíjense que Jesús está dirigiendo personalmente. El hacer lo que la organización dice es hacer lo que Jesús dice. El presentar resistencia a la organización es presentársela a Jesús mismo. Además, el orden de las cosas requiere que los hombres lleven la delantera en ser obedientes a las instrucciones de Cristo por medio de la palabra de Dios y de su organización. De otra manera, su habla de jefatura sonará hueca y sin sentido, y ellos serán inconsecuentes al requerir reconocimiento de su jefatura de parte de sus esposas y de las hermanas de la congregación. Y el 8 continúa diciendo lo siguiente: un obstáculo a la obediencia y sumisión es la tendencia de los humanos imperfectos de formular su propio concepto de lo apropiado o inapropiado de las instrucciones que descienden a ellos. En vez de aceptar estas como proviniendo de Cristo, estos hermanos humanos imperfectos tienden pues a poner su propio punto de vista o oponerse o resistirse. Dice, en vez de aceptar estas como provenientes de Cristo, mediante la organización, mediante la organización Watchtower, en este caso, deliberan dentro de sí mismos o con otros lo que harán. Tal vez esto sea el procedimiento normal en el presente mundo malo, pero no tiene ningún mérito a la vista de Jehová. O sea, lo que la Watchtower está diciendo acá en resumidas cuentas es que para ser obedientes a Cristo y a su organización tenemos que ser obedientes a su esclavo o a su organización. Lo que la organización dice es lo que Jesús dice. Lo que la organización enseña es lo que Jesús dice y enseña. Porque Jesús los dirige y por lo tanto
el alimento espiritual que supuestamente recibe la organización es lo que Jesús dice, porque es el proveedor del alimento espiritual. Dice, lo que la organización dice es lo que Jesús dice. Y oponerse a la organización es oponerse a Jesús mismo. Y que para ser obedientes y leales a Jehová tenemos que acatar todo lo que dice la organización a través de sus líderes, en este caso del cuerpo gobernante. Y también ser obedientes a los ancianos de la congregación, que son instruidos por los líderes del cuerpo gobernante. Es decir, no tenemos que nosotros que dudar ni cuestionar nada de lo que la organización nos diga o nos instruye a hacer, porque lo que la organización instruye o los arreglos que ella publique, los arreglos, es lo que Jesús quiere y dice. No puedes cuestionar ni los arreglos que ellos hacen, ni las instructivas que da su organización, porque resistirse a la organización es resistirse a Jesucristo mismo. Porque dice pues que lo que la organización enseña y dice y instruye es lo que Jesús dice, enseña e instruye. Que todo es de Jesús. Y por lo tanto no podemos tener una actitud independiente ni poner en tela de juicio esa tendencia humana imperfecta de querer poner nuestros propios puntos de vista o poner en cuestionamiento ciertas instrucciones que da la organización, que supuestamente son instrucciones del mismo Jesucristo. Y oponerse a esas instrucciones de la organización es oponerse o resistirse a Jesucristo. Y que por lo tanto los ancianos de las congregaciones y el mismo cuerpo gobernante tienen que ellos mismos ser consecuentes con eso para tener autoridad sobre sus esposas. Porque tenemos que estar sujetos a nuestro líder, que es Jesús, como las esposas deben estar sujetas a sus líderes humanos, que son líderes digamos, súbditos de Jesucristo, que son instruidos por Jesús. Tienen que también las mujeres esposas de uno someterse al hombre, que a la vez se somete a su organización de la Watchtower, que es Jesucristo mismo que está hablando. Si no, sonaría hueco, dice, ¿no? Exigir ser leales a la organización, porque es el mismo Jesús que lo dice. Es lo que la organización dice, lo que Jesús dice, y tenemos que ser leales a Jesús, ser obedientes a nuestra cabeza, que es Jesús. Y así también nuestras esposas deben ser obedientes a los hombres, siguiendo, digamos, quien lleva la cabeza. Entonces, la mujer también tendría que ser obediente a lo que el marido le dice, porque él también es obediente a la organización, es obediente a Jesús. Si no, sonaría hueco, dice. Bueno, realmente es una manera de manipular, pues. Decir que lo que la organización enseña y dice es lo que Jesús enseña y dice. Nos preguntamos, cuando la organización Watchtower, en la época del pastor Russell, cuando publicó su primera televisión en 1879, y dijo que la segunda presencia del Señor había ocurrido en 1874 y que Él vino en forma invisible, hizo su segunda venida invisible en 1874. Si a través de la organización Watchtower, que es la organización de Jehová, publicó eso, y que lo que la organización dijo a través de Russell, a través de la revista de la Atalaya, que Jesús vino en 1874, y que 3 años y medio después, en 1878, escogió a su esclavo, que fue el pastor Russell, y a la vez empezó la resurrección de los ungidos que habían muerto en esa fecha y que iban a ser resucitados en 1878, es decir, 3 años y medio después de 1874. Si eso es lo que la organización enseñó a través del señor Russell, que era el esclavo fiel y discreto, entonces teníamos que ser obedientes a lo que Russell enseñó como el esclavo fiel y discreto, que Jesús sí vino en forma invisible en 1874, y no podríamos dudar ni cuestionar esa fecha, porque lo que la organización enseñó y dijo era lo que Jesús dijo. Y si Jesús dijo que Él, a través de su organización,
porque lo que la organización dice es lo que Jesús dice, y dice que Jesús los dirige personalmente a estos de la organización. Nos remontamos en el pasado y vemos que quien dirigía la sociedad Watchtower era el señor Charles Taze Russell. Eso nadie lo pone en duda, no lo pone en cuestionamiento. Entonces, si él enseñó eso al iniciar, al publicar su primera revista de Sion, que se llamó la Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo, y comenzó pues a anunciar que la presencia de Cristo ya se había dado en 1874, 5 años antes que se publicara la revista La Atalaya, y que Jesús vino en forma invisible en esa fecha, y lo que la organización dijo a través de Russell es lo que Jesús dijo, porque tenemos que ser consecuentes con esta publicación, que debemos ser obedientes a la organización de Jehová, porque lo que la organización dice, lo que Jesús dijo. Y la organización Watchtower, fundada en 1881 como fecha de la formación de la sociedad Watchtower fue en 1881, si seguía predicando que la segunda presencia del Señor había ocurrido en 1874, que vino Dios una venida en forma invisible, y que en 1878, 3 años y medio después de esa fecha, Jesús resucitó a los ungidos que morían en la muerte, y a la vez hizo su inspección a su esclavo en Russell, y a él lo nombró como esclavo de Cristo. Entonces tenemos que validar todo lo que dijo Russell era de Jesucristo, porque la organización de Jehová se llama la Watchtower, eso lo sabe todos. La organización de Jehová es la Watchtower. Y como hemos visto en este artículo de 1959 de la revista del 1 de octubre, lo que la organización dice, lo que Jesús dice, porque Jesús está dirigiendo la organización. Lo acabamos de leer. Al leer el párrafo 7 de esta revista, dice que Jesús está dirigiendo su organización, y por lo tanto lo que la organización dice, enseña, instruye, es lo que Jesús enseña e instruye. Entonces, si la fecha de 1874 no fue la fecha correcta de la segunda presencia invisible de Jesús, Jesús no vino en esa fecha, y tampoco escogió su esclavo en 1878, 3 años después de su segunda presencia invisible, hizo la inspección de cuál de las regiones está enseñando las doctrinas verdaderas, y dijo que había un grupo de estudiantes de la Biblia que estaban dando el método correcto, eran los únicos que estaban enseñando la verdad, y escogió el pastor Russell para que él siguiera con la obra. Entonces, no podemos cambiar esa enseñanza porque la organización enseñó eso, que era lo que Jesús estaba enseñando. Y si alguien se oponía a esa enseñanza, era ponerse al mismo Jesucristo, porque el que uno cuestione lo que la organización enseña es cuestionar al mismo Jesucristo, y que lo que la organización dice y enseña es lo que Jesús dice y enseña. Entonces, ¿con qué derecho el señor Rutherford en 1932 se le ocurrió decir pues que la segunda presencia del Señor Jesucristo no fue pues en 1914 como el señor Russell, en 1874 como el señor Russell, sino que eso fue en 1914, y que fue Jesús entrevistado como rey en ese año? ¿Con qué derecho él, como esclavo nominado en 1919 supuestamente, se atrevió a cuestionar y cambiar una enseñanza de Jesucristo? En todo caso, este consejo de la Atalaya debió ir para los mismos jerarcas de la Watchtower, que se la pasan cambiando todas las enseñanzas de ellos mismos, que supuestamente son de Jesucristo mismo. Quienes están yendo contra Jesucristo mismo son ellos mismos que se han puesto la soga al cuello cuando dijeron eso, que lo que la organización dice, lo que Jesús dice. Y si la segunda presencia de Jesús no fue en 1874, sino porque fue en 1914, según se dijo en el libro de Vindicación, escrito por el señor Rutherford en 1932, quiere decir pues que tenemos pues a los apóstatas, a los que se opusieron y se resistieron a la organización misma, al decirle a Jesús, no, pues Jesús no es así, pues cuestionó esa enseñanza y se atrevió, como dice, como seres humanos, a poner su propio punto de vista, porque los hombres son imperfectos y dan su propio punto de vista y tienen tendencia a no aceptar lo que la organización de Jehová está enseñando, y pretenden cuestionar las enseñanzas de la organización. Pero eso fue lo que hizo el señor Rutherford cuando
tiró al tacho de basura lo que Jesús había dicho a través de su organización, que Jesús hizo su segunda presencia, que él mismo, que Jesús, hizo mi segunda presencia en 1974, en forma invisible. Y se supone como que él dirige a la organización, pues le dio esa información para que lo publicaran. Y al resistirse a esa información, era al resistirse al mismo dador de la información que le da la Watchtower como elemento espiritual, que él hizo su segunda presencia en 1974. Entonces, ¿cómo es eso? Se pide que se respete lo que la organización dice. Pero, ¿qué pasa cuando la misma organización no se somete a la organización misma? Y cuestiona lo que la organización enseñó en el pasado, diciendo que no es así, que esa versión es correcta. Pero si eso era lo que Jesús dijo, y la Watchtower, como organización dirigida por Jesucristo, le dio esa información para que publicaran como la verdad, que él hizo su segunda presencia invisible en 1974, y que 3 años y medio después lo cogió a él como el jefe discreto, y ese mismo año recetó a los ungidos. Entonces, si eso es lo que se enseñaba, tú no podías cuestionar pues a la organización, porque supone que Jesús lo está dirigiendo, dice, acabamos de leer, dirige a su organización de la Watchtower. Entonces tú no podrías cuestionar eso y cambiarlo y decirle, no, Jesús fue un mentiroso, es un mentiroso, esa vez ya no fue correcta, como hizo Rutherford, cambiar eso, porque él mismo se fue contra él mismo, porque él representaba la organización de la Watchtower, porque era el presidente de la Watchtower en 1932. ¿Cómo va a ir él contra la misma organización? Está violando esta publicación de la Atalaya que dice pues que lo que la organización dice es lo que Jesús dice. Y si en el pasado Jesús le dijo a su organización que yo vine en 1874 en forma invisible, no lo puedes cambiar. Porque cuestionar a la organización es cuestionar al mismo Jesucristo. Entonces lo que hizo Rutherford en realidad es cuestionar a Jesucristo mismo. Irse contra Jesucristo, porque lo que la organización dice, lo que Jesús dice, y cuestionar a la organización es cuestionar a Jesucristo, es irse contra Jesucristo. Y así podemos ver también en las diferentes enseñanzas de la Watchtower que ellos son los primeros en ir en contra de la organización y cuestionar las enseñanzas de su propia organización, cambiándolas. Cuando la Watchtower enseñó que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y eso lo dijo el señor Rutherford, el Atalaya de mayo de 1925, diciendo pues que 11 años después que había comenzado la Primera Guerra Mundial, fue el inicio de la Gran Tribulación, y que se había parado en el medio del año 1918 cuando acabó la Primera Guerra Mundial, y que Dios estaba dando una tregua, un plazo ahí, para que mayor cantidad de gente pudiera salvarse, y luego se enganchara con la segunda parte de la Gran Tribulación, para que viniera ya el Armagedón. Entonces yo me pregunto, ¿es posible que Jesús haya enseñado a través de su organización y que lo estaba dirigiendo, como hemos visto en esta trae de 1959, que lo estaba dirigiendo, que Jesús le haya dado la información a su organización para que publique una falsedad, porque lo estaba dirigiendo, diciendo que la Gran Tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial? Ahora resulta que esa enseñanza fue cambiada en junio de 1970 con el señor Franz. Cuando el Toro estaba ya de presidente, ya muchos años en la sociedad, se dio cuenta que esa enseñanza no era verdadera y se atrevió a cuestionar a la organización, él que era parte de la organización, a cuestionar esa enseñanza de la organización diciendo que lo que se había enseñado no era correcto porque había pasado muchos años desde que se había anunciado que la Gran Tribulación había empezado en 1914 y era muy ridículo que después de 45 años no viniera el Armagedón. Es decir, dijo, eso no puede ser, está para el futuro. Entonces, el mismo señor Franz cuestionó la organización, y la organización es lo que Jesús dice, y oponerse a la organización es oponerse al mismo Jesucristo. Si Jesús lo está dirigiendo, quiere decir que él estuvo atento, Jesús estuvo atento a lo que estaba enseñando el señor Rutherford en 1925, diciendo que la Gran Tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, sabiendo que eso no era verdad. O sea, Jesús que lo dirige es un mentiroso. O la Watchtower tiene un Jesús que no es el Jesús verdadero, porque Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre, y no le crean lo que ellos les digan. Entonces el Jesús que tiene la Watchtower no es el Jesús verdadero, es un Jesús engañoso, porque lo que él dio en el pasado
a su organización como alimento espiritual y del cual tú no podías dudar de esa publicación de la Watchtower porque era del mismo Jesucristo, y poner en creer el juicio de la organización era ponerse al mismo Jesucristo, resistirse a él, porque lo que la organización está diciendo es lo que Jesús está diciendo, es lo que él dice. Entonces razonemos un poco. ¿Quiénes son los primeros apóstatas de Jesucristo? Si es que realmente el Jesucristo que dirige esta organización es el Jesucristo de la Biblia. Porque Jesús advirtió muy bien que en los últimos días vendrían falsos cristos, ¿no? Y que de repente lo hizo engañar pues el señor Russell. Y la Watchtower siguió engañada después publicando este artículo, que lo que la organización dice, lo que Jesús dice, pero resulta que lo que Jesús dijo ya no se cree ahora, y ha sido descartada ¿por quién? ¿Por los miembros? No, porque no se les permitía discutir esa fecha. ¿Quién cambió la fecha de 1874 a 1914? ¿Fueron la gente, los testigos de la base? ¿Los apóstatas, los que no querían obedecer a la organización? No, fue la misma organización que fue contra ella misma al poner en tela de juicio lo que había enseñado antes como un alimento de Jesucristo, y que resistirse a ese alimento, poner de juicio, poner su propio punto de vista y no aceptar eso, era ir contra el mismísimo Jesucristo. Entonces, queridos amigos, tengan ustedes a ponerse a pensar que esta es una organización falsa que publicó un artículo para poder someter a los miembros diciendo que ellos no podían cuestionar nada de lo que enseña la organización. Los únicos que podían cuestionar a Jesucristo eran ellos mismos, porque con el tiempo hemos visto todas las enseñanzas que Russell enseñó fueron tiradas a la basura en 1929, En 1929 el señor Russell dijo todo lo que enseñó el señor Russell a la basura. Sus 6 tomos de estudio de las escrituras a la basura, y el último libro, que no era de Russell, por si acaso, que el 7º volumen, se tiró a la basura también porque no contenía nada de verdad ahí. Los tiró a la basura. Entonces yo me digo, ¿eso no es resistirse a la organización? ¿No es resistirse a la Sociedad Watchtower, que fue originada en 1881 por el pastor Russell, y tirar todas sus enseñanzas a la basura diciendo que la piramidología que él enseñó era de Satanás el diablo? Pero tú en su momento no podías discutir eso. Según este artículo, tú tenías que aceptar todo lo que la relación dice y te enseña porque es lo que Jesús dice. Si eso es cierto, no solamente aplica a partir de 1959 en adelante, eso aplica también desde el momento que se originó la organización. Porque ese consejo no es para aquí y para adelante. Lo de atrás sí puedes criticarlo, para aquí adelante no. No, se aplica porque se enseña que la organización de Jehová es la Watchtower. Y esa organización de Jehová fue originada por 1879, cuando se publicó el Beata de la edición realmente, y luego se formó la Sociedad Watchtower en 1881 como organización. Entonces, queridos amigos, ¿dónde están los apóstatas? ¿Quiénes son los primeros rebeldes que se ponen a cuestionar las enseñanzas de la organización en el pasado, lo que la organización enseñó en el pasado, con el pastor Russell? Es la misma cúpula. No son los miembros de base, porque a ellos no se les permitía poner tela en duda a las que se enseñaba, porque eso era apostasía, era ir contra Jesús mismo, el cuestionar la enseñanza de la organización. ¿Quiénes fueron los únicos que cambiaron las doctrinas que hasta ahora conocemos todas las que se han tirado a la basura? Fueron los mismos de la cúpula que cometieron apostasía, se rebelaron ante el mismo Jesucristo al ir contra la enseñanza que Jesús le había dado y transmitido a través de la organización, porque lo que la organización dice es lo que Jesús dice. Entonces, si uno analiza la historia de la Watchtower, no han sido los miembros de base que han cambiado las doctrinas de la Watchtower. Quienes han traicionado a Jesucristo han sido la misma cúpula, que han ido ellos como jerarcas de la cúpula, como formantes de la cúpula, es decir, el cuerpo gobernante, el escafé discreto, todos ellos que apoyaron el cambio, el descarte de doctrina. Es decir, ya no fue la segunda presencia de Jesús en 1864, sino fue en 1914. Ese cambio fue poner en tela de juicio a la organización del pastor Russell, porque la organización es lo que Jesús dice, y cuando Russell publicó algo, con esa enseñanza respecto a 1964, que Jesús hizo una parucía invisible, fue porque Jesús se lo hizo saber, y no podía irte contra el pastor Russell, porque irte contra la organización de la Watchtower que él formó, donde se publicaba la tradición, era ir contra el mismo Jesucristo, porque él es el dador del alimento espiritual,
y como hemos visto en esta atalaya de octubre de 1959, empieza diciendo que Jesús es el que dirige a su organización, y por lo tanto la organización dice lo que Jesús dice. Entonces, cuando la organización Watchtower fue fundada en 1879 como la única región verdadera, y que Jesús escogió a su esclavo después de su segunda presencia invisible en 1874, 3 años y medio después, en 1878, y lo escogió a Russell para que él publicara el año siguiente, la primera edición, entonces, eso era un elemento de Jesucristo. Y la organización verdadera, dice, era la úca que enseñaba la verdad entre todas las religiones, y por eso lo escogió a Russell, que era el único que estaba junto con sus estudiantes de la Biblia desde 1870 en el pasado, estudiando la Biblia, y que ellos habían restaurado las verdades bíblicas que las otras religiones no estaban enseñando, y por lo tanto eran los únicos que Jesús encontró que se llaman la verdad, y lo escogió como su esclavo para darle su alimento espiritual a partir de 1879 con la primera tradición. Entonces lo que se publicaba a través de la organización era lo que Jesús le había dicho a su organización a través del pastor Russell. Tú no puedes discutir eso. Entonces, de acuerdo a este artículo de esta atalaya, tú no puedes discutir, irte contra la enseñanza de Russell y lo que enseñó a través de su organización de la atalaya, de vigía. No podías ir, porque lo que la organización dice, lo que Jesús dice. Y este artículo publicado en 1959 también tiene valor retroactivo. No es para el futuro, es también para el pasado, porque la organización Watchtower no empezó en 1959 como una nueva organización, sino que la nación de Jehová, creada por el pastor Russell, viene del pasado. Y del pasado Jesús alimentaba a Russell como se enseñaba y todo el mundo creía. Tú no podías ir en contra de la organización porque era lo que Jesús le había dado a Russell como único esclavo fiel discreto. No podías ir contra la organización. Pero vemos que el primer apóstata grandioso fue el mismo Rutherford. El jefe de la Watchtower, el presidente, la cabeza máxima, va contra él mismo, contra su organización, y dice, no, lo que es mi organización que yo dijo, estuvo enseñando no era verdad. Y al decir eso está yéndose contra la organización misma, y está diciendo que Jesús fue mentiroso, porque lo que la Watchtower ahora dice que no es verdad, es porque Jesús es mentiroso, pues. Porque si me voy contra la organización y digo que esta enseñanza es falsa, estoy diciendo que Jesús es el falso, que lo engañó a Russell con enseñanzas falsas, como que la segunda presencia de él mismo, de Jesús, había comenzado en 1974 con una presencia invisible. Entonces, está diciendo Rutherford, al oponerse, como él como organización, que lo que se había enseñado en el pasado era una mentira. Entonces, amigos, uno tiene que ser consecuente. La Watchtower le dice a los miembros, ustedes no pueden cuestionar lo que dice la organización, nosotros como esclavos discretos, porque Jesús nos dirige y lo que Jesús nos da es verdad, y oponerse a lo que nosotros enseñamos, porque somos conducidos y dirigidos por Jesús, es Jesús mismo, irse contra nosotros, es decir, irse contra Jesús. Pero como repito, ¿qué hay de aquellos como el mismo Franz, el mismo Rutherford, que cambió la fecha de la segunda presencia de Jesús de 1974 a 1914, 1932? Eso es irse contra la misma organización que formó el pastor Russell, y irse contra la organización que formó el pastor Russell como Watchtower, Bible and Tract Society, era irse contra el mismo Jesucristo que lo estaba dirigiendo a él. Entonces Rutherford cometió apostasía al rebelarse a la misma organización. O sea, siendo presidente de la Watchtower, el mismo Rutherford se rebeló contra Jesucristo, dijo, no, lo que tú le das a Russell es mentira, por eso botó todos sus libros a la basura. ¿Se salvará este señor por haber hecho eso? Haber tirado todos los libros del pastor Russell a la basura en 1929, según se lee en el libro del Reino de 1000 años de Dios, se ha acercado, que dice muy claramente que en 1929 se desecharon todos los libros de los estudios de lectura de Russell, sus 6 tomos y el último, el misterio terminado, se echaron a la basura. ¿Podrá salvarse un hombre que se fue contra la misma organización, apreciando que había muerto el pastor Russell en 1916 y en 1929 le tira todos sus libros a la basura? Todo quedó borrado de Russell. Y después me hago la segunda pregunta. El otro apóstata presidente de la Watchtower fue el señor Fred Franz, que en 1970 dijo lo que enseñó Rutherford en 1925, diciendo que la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial. Tampoco es verdad. ¿Pero cómo? Lo que dijo Rutherford, pues se supone pues que también sería a nombre de la organización, y oponerse a la organización que dirige el señor Rutherford en ese momento es oponerse al mismísimo Jesucristo, porque supuestamente él estaba siendo alimentado por
por Jesús, porque se hizo pasar por el esclavo fiel y discreto. Tanto es así que todos sus libros que él publicó desde la muerte de Russell en 1917 para adelante, 1917 adelante, Russell murió en 1916, pero él entró en la presidencia en 1917, Rutherford. Y todos los libros que se publicaron durante sus 25 años de presidencia, desde 1917 hasta 1942, fueron 25 años, fueron de una sola persona, fue él, y a su nombre personal en cada libro. Entonces él era el esclavo fiel y discreto que alimentó por 25 años. Más claro que eso no hay, porque él fue el que alimentaba, él era el que alimentaba a los domésticos, él. Por eso cambió la segunda presidencia del Señor de 1874 a 1914, diciendo que Jesús sí vino, pero en 1914 de forma invisible, y que 3 años y medio después hizo su inspección a su esclavo en 1918, y en 1919 le comentó sus bienes. ¿Quién está de presidente de Agua en 1918? Él. Entonces se autonominó como el esclavo, cambiando la doctrina, pasándola 40 años después para dejar a Russell, desembarcarlo del puesto de esclavo y ser el nuevo esclavo. Se reinventó él y enseñó que no, que la segunda presidencia no fue en 1874, sino 40 años después, en 1914. Claro, le convenía decir eso porque 3 años y medio después, tal como enseñaba Russell en el pasado, pero esta vez empezando a contar no desde 1874, sino desde 1914, en que Jesús vino en forma invisible, 3 años y medio después hizo su inspección de su templo espiritual y escogió a su esclavo en 1918, ahora dice 1919. ¿Y a quién recayó el nombramiento del esclavo? A él mismo, y se hizo él el esclavo. Esta religión maldita, una religión falsa, que enseña porquerías en sus doctrinas, falsedades, que encubre sus mentiras. Miren ustedes, yo les voy a presentar a continuación a ustedes una atalaya de 1989, del 1 de enero. Vamos a leer la página 12, que es lo que publicó la Watchtower en esa revista Atalaya, que habla de la obra ministerial iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé, y que esa obra de predicación iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé culminarían desde el siglo XX y que no se tendría que predicar nunca más en la buena nueva del reino, porque ya se habría cubierto en toda la tierra y vendría el Armagedón en el siglo XX, y que esa obra misionera no tiene sentido seguir después porque vendría el Armagedón en el siglo XX. La Watchtower, de forma fiel y discreta, mentirosa, artera, porque la religión que enseña mentiras y hace trampitas en sus publicaciones no puede ser la religión verdadera, según la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. La religión que enseña mentiras o hace trampitas, hace borrones, usa el borrador para poner otras cosas que no son, no puede ser la religión verdadera. Lo que me refiero es que en la revista individual que se imprimió en 1989, que se dio para que los hijos estuvieran en los días domingos en el Salón de Rey, ¿no? Las citas que se ven individuales, la Watchtower dijo en la página 12 de esa atalaya del 1 de enero de 1989, página 12, párrafo 8, dijo claramente que la obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé culminaría en el siglo XX. Está en la página 12 de esa atalaya. ¿Qué hizo la Watchtower en las reimpresiones? En las que hizo empastar y vendían empastadas todo el año completo. ¿Y qué cosa ha hecho en la internet, en la página web de la Watchtower, jw.org? Cuando uno entra y baja la biblioteca de la Watchtower para poder acceder a su literatura y entra a esa atalaya, en forma muy sucia, artera, tramposa y engañosa, la Watchtower cambió la palabra que la obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé culminarían en nuestros días. Borró la palabra en el siglo XX para no dejar huella de su falsa profecía para el siglo XX, que se esperaba que el Armagedón, si bien no ocurrió en 1975, estaba para concluir de todas maneras antes de entrar al siglo XXI, y que ya para el siglo XX venía el Armagedón, y en ese momento ya no era necesario seguir con la obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que la congregación dice lo que Jesús dice?
Es decir, en una atalaya Jesús dijo, porque eso fue lo que publicaron inicialmente en la atalaya del 1 de enero de 1989, página 12, que la obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé culminaría en el siglo XX. Y tú no podías objetar eso. No podías cuestionar, porque cuestionar a la organización era cuestionar al mismo Jesucristo que había dado esa fecha. Irse contra las enseñanzas del esclavo, porque lo que el esclavo dice, lo que Jesús dice, y si la Guasta dijo que en el siglo XX culminaría la obra misionera del apóstol Pablo y Bernabé, fue porque Jesús le dio ese alimento espiritual a la organización. Y tú no podías cuestionar porque te expulsaban. Si tú decías, pues yo no creo que pasara en el siglo XX, eso no es verdad. Te expulsaban por apóstata, por ir contra la organización, porque irse contra la organización era irse con el mismo Jesucristo y te convertías en un desleal a Jehová y a su Hijo. Pero ¿quiénes fueron los primeros desleales? Fueron de la base que después empastó esas revistas de todo el año y en forma sucia, artera, en forma maliciosa, borran esa fecha del siglo XX para no dejar huella de su falsa profecía para el siglo XX y le ponen la hora del apóstol Pablo y Bernabé terminarían en nuestros días. Ya no ponen nuestro siglo XX para no dejar huella de su falsa profecía. ¿Eso es enseñar la verdad de ser honestos? ¿No existe una religión falsa? Vamos a ver, para terminar, las dos atalayas, para que vean ustedes lo que pone la Watchtower en su biblioteca en línea, Watchtower Library, biblioteca de la Watchtower en línea, la bajas el aplicativo y tienes ahí la biblioteca. Tú ya la conocen bien. Y váyanse a la atalaya, lean la atalaya del 1 de enero de 1989, página 12, y van a ver que dice que la obra mundial iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé culminaría en nuestros días. Pero eso no fue lo que originalmente se publicó. Y les muestro ahora, para que vean qué es lo que se publicó de la verdad. Vean ustedes a continuación. Queridos amigos, aquí quiero mostrarles la biblioteca de la Watchtower Library en español, que lo he tomado pues de jw.org para tenerlo acá en computadora, todas las revistas y libros de la sociedad, todas las publicaciones. Quiero considerar con ustedes la atalaya del 1 de enero de 1989, página 12, párrafo 8, que está resaltado con amarillo. La Watchtower dijo lo siguiente: alrededor de 47-48 de la era cristiana, Dios, mediante Espíritu Santo, indicó un paso decisivo hacia la expansión de la obra misional. El registro de Hechos 13, 2 al 4 nos dice: el Espíritu Santo dijo, de todas las personas, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Por consiguiente, estos hombres enviados por el Espíritu Santo bajaron a Seleucia, el puerto de Antioquía de Siria, y de allí se embarcaron para Chipre. Qué emocionante tiene que haber sido aquello para Pablo y Bernabé, embarcarse hacia su primera asignación en el extranjero. El apóstol Pablo iba a la vanguardia de la actividad misionera cristiana, dice, y también estaba colocando los cimientos para una obra que se completaría en nuestros tiempos, dice. No fija ningún tiempo en especial o dentro de qué momento iba a ser esa culminación de la obra misionera. No fija alguna fecha ni un dato que pueda dar referencia a ello. Dice solamente que se completaría en nuestros tiempos, y así lo leemos en esta revista Atalaya del 1 de enero de 1989, página 12, párrafo 8, que pueden ver ustedes en pantalla. Ahora veamos la siguiente misma revista, que no está que no es de la biblioteca, sino fue esta revista cuando fue presa, que se usó para estudiar en el Salón del Reino el día domingo. En el año 1989 se entregó esta revista, salida del horno, como se dice, y veamos qué dice la revista original respecto a esta misma atalaya del 1 de enero de 1989, página 12, párrafo 8, y leamos conjuntamente, por favor. Sin embargo, queridos amigos, acá en esta revista, la Atalaya, de fecha 1 de enero de 1989, que es la misma que hemos visto anteriormente de la biblioteca de la Watchtower, del aplicativo, podemos
ver este mismo versículo 8, que dice como sigue, queridos amigos. Estamos leyendo el mismo párrafo 8, veamos si hay alguna diferencia. Dice, alrededor de 47-48 de la era cristiana, Dios, mediante Espíritu Santo, indicó un paso decisivo hacia la expansión de la obra misional. El registro de Hechos 13, 2-4 nos dice, el Espíritu Santo dijo, de todas las personas apártenme a Bernabé y a Saulo, para que la obra a que los he llamado. Por consiguiente, estos hombres enviados por el Espíritu Santo bajaron a Celencia, el puerto de Antioquía de Siria, y de allí se embarcaron para Chipre. Qué emocionante tiene que haber sido aquello para Pablo y Bernabé, embarcarse hacia su primera asignación en el extranjero. El apóstol Pablo iba a la vanguardia, fíjense ustedes, leyendo lo mismo que hemos leído anteriormente en la biblioteca de la Watchtower de jw.org. Dice, fíjense esta parte, el apóstol Pablo iba a la vanguardia de la actividad misionera cristiana. También estaba, ahí está la parte más importante, también estaba colocando los cimientos para una obra que se completaría en nuestro siglo XX. Entonces, queridos amigos, la Watchtower decía pues que en el siglo XX vendría el Armagedón, pues porque la obra de predicación de casa en casa o la obra misionera ya no sería necesaria después, porque se suponía que el Armagedón vendría antes de entrar al siglo XXI y eso no ocurrió. Y la Watchtower pues quedó como un falso profeta más. El responsable de esto fue el señor Fred Franz, que fue el que tenía esta idea metida en la cabeza que el fin del mundo venía para el siglo XX. Primero pensaba que estaba dentro del año de 1975 y como no le salió esa fecha, la pasó para el siglo XX, antes de acabar el siglo XX, en cualquier momento, antes de acabar el siglo XX. Y ya estamos en el siglo XXI y no vino el Armagedón dentro del siglo XX. Entonces, la Watchtower, como pueden ver ustedes, queridos amigos, publicó una cosa originalmente que fue lo que Jesús dijo, porque lo que la Watchtower publica es lo que Jesús dice, y Jesús dijo que el siglo XX culminaría el Armagedón, con el Armagedón, antes que entráramos al siglo XXI. Y como lo que la Watchtower como organización publica es lo que Jesús dice, entonces Jesús dijo que en el siglo XX vendría el Armagedón. Y como eso no fue verdad, entonces Jesús fue un mentiroso, porque le dio a su esclavo una información falsa. Y sabemos que Jesús no puede mentir porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. No la mentira. Jesús es el camino y la verdad, no el camino y la mentira. Entonces la Watchtower, como vemos acá, en forma fiel y discreta, borró de su revista Atalaya la palabra siglo XX para reemplazarlo por nuestros tiempos, para engañar a la gente, y se encuentra en los volúmenes empastados. Ahí está completamente la Atalaya que vemos en pantalla, sí, en el siglo XX, pero yo acá les muestro la revista original de la época. Ahí está la prueba que la Watchtower adrede cambió eso para no dejar huella de sus mentiras y sus engaños, y que lo que ella dice no es lo que Jesús dice. En todo caso, si cambiaron esa palabra, fueron ellos que se fueron contra Jesús a decirle, no, eso no es cierto. Y le pusieron nuestros días. Es la misma cúpula que se va contra el mismo Jesucristo al poner en tela de juicio lo que la organización dice o dijo, para cambiar las palabras originales siglo XX por nuestros tiempos. Bueno, amigos, esto es para reflexionar, para que piensen un poco si esta puede ser la organización verdadera que Jesús dirige, donde los primeros en desobedecer sus instrucciones son la cúpula misma, la organización misma, representada por sus presidentes de la Watchtower. Ellos son la organización, porque representan, la dirigen
y son los que dan alimento espiritual, porque los elementos espirituales que se recibieron después de la muerte de Radford, todos fueron del señor Franz. Él era el esclavo fiel discreto, el único, porque todos los libros que se publicaron durante 50 años de la Watchtower, desde la muerte de Radford en 1942 hasta la muerte de Franz en 1992, fueron 50 años cuyos elementos espirituales solamente venían de una persona, eso lo sabe todo el mundo. Él era el oráculo, el señor Franz. El señor Franz era el oráculo. Se supone que él se comunicaba con Jesucristo. A veces se cerraba en su cuarto en Betel, decían, no se le puede molestar. Decía un letrero, do not disturb, no disturbar. Está el señor Franz comunicándose con Jesucristo, que le está dando el alimento espiritual. Y así se sabía. No sé qué molestarlo, está con comunicación con Jesucristo, no hay que hacer ruido. Él era un esclavo fiel discreto y todos los libros que se publicaron a partir de 1942 en adelante, hasta su muerte, fueron de él. Curiosamente, este mismo presidente de la Watchtower tiró todos los alimentos espirituales del señor Rutherford apenas entró el poder en 1942. Nunca más se publicó un libro más del arcoíris de Rutherford, que eran más de 26 libros y más de 80, 90 folletos que él publicó durante los 25 años de presidente de la Watchtower, con los alimentos de Jesucristo. Esos alimentos de Jesucristo, que eran dados por la organización Watchtower a través de la persona del señor Rutherford, fueron desechados por otro presidente de la Watchtower, que era la cúpula. O sea, vemos que los que traicionan la organización son ellos mismos, se traicionan a su propia organización, eliminando los libros del anterior presidente que también representaba la organización como esclavo fiel discreto. No, los cambios que se han originado en la Watchtower no se originó en la base, los miembros de la base. Fue entre ellos mismos, en la cúpula. Son la misma organización que traicionaba sus consejos, que había que acatar a la organización y lo que la organización enseñaba, y que lo que la organización dice, lo que Jesús dice. Entonces, ¿por qué el señor Rutherford, tiró todos los libros del pastor Russell, que eran de la organización, diciendo que eso no era verdad, y los tiró a la basura en 1929? Él se fue contra la organización, pues. Y por ende se fue contra Jesucristo, porque lo que la organización enseñó a través de Russell era lo que Jesús decía. Primer traidor. Y el otro traidor, por querido, es Franz, que tiró todos los libros del señor, del sucesor, que fue Rutherford. En 1942 nunca más se publicó un libro más del arcoíris de Rutherford, que fueron más de 26 libros y más de 90 folletos. Se suponía que esa enseñanza de la organización es lo que Jesús dice, ¿no? Es lo que Jesús dice, no se puede cuestionar. Y él fue el primero que los tiró a la basura. Y así sucesivamente. Si alguien puede creer que esta religión verdadera, yo creo que usted debe estar loco. O tiene un cerebro de mosquito, ¿no? Chiquito, una nuez chiquita. Mi cerebro es grande, es como una nuez, pero grandota, porque piensa. Pero otros tienen la nuez chiquita, tiqui, tiqui. Cuando mueven la cabeza, de sonar la cabeza, tiqui, 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 como si tuviera una pelotita dentro, porque no piensan. Esta no es una religión verdadera. Una religión que te da instructivas en la tarea del año de octubre de 1959, que acaba siendo una falsedad. Bueno, amigos, esto es todo lo que quería decirles para que mediten, a ver qué piensan al respecto. Les deseo una buena noche y será hasta otra ocasión. Hasta luego.